Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda fecha del Empecemos Entendiendo webinar del mes de octubre. En esta oportunidad nos acompaña Cristian Javier Briceño. Él nos va a hablar acerca de la creación de empaques sostenibles en base a Design Thinking. Haciendo una presentación del ingeniero. Él es ingeniero industrial titulado, colegiado de la Universidad de Lima, Magister en Marketing en ESAN, Máster en Marketing Science en ESIC, España. Es especializado en Design Thinking y Sostenibilidad, miembro de la Red Latinoamericana de Innovación Frugal. Tiene experiencia en dictado como docente en la Universidad Católica del Perú, en CERTUS, en la UPN y en la UNI. Es emprendedor, es cofundador de la Jato del Gato y tiene experiencia en gestión B2B como jefe de la unidad de negocios coaching de OPP Film, Oven Group Holding, y como subgerente comercial de SIGPAC Perú. Entonces, sin más preámbulos, te cedo la palabra, Cristian, agradecido de que nos acompañes una vez más. Fuiste uno de los que nos acompañó en nuestra primera serie, ya esta vez es la séptima, y pues te cedo la palabra y agradecido a todos los participantes por estar con nosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por la oportunidad nuevamente en Empecemos Entendiendo. Mucho gusto estar aquí. Se notan las mejoras y el proceso de evolución, así que felicitaciones y mucho gusto a conectarme con todos ustedes, ¿sí? Para los que recién se conectan, los invito a entrar a menti.com con el código que se encuentra en la parte superior de la pantalla, 9130419, para que ustedes puedan interactuar un poco durante el proceso de esta ponencia, ¿sí? Gracias por acompañarnos. Entonces, el día de hoy vamos a revisar creación de empaques sostenibles en base a Design Thinking, ¿sí? Vamos a ver algunos detalles básicos, elementos clave de este punto. Y primero, antes de empezar a hablar de Design Thinking, me gustaría que todos tengan la amabilidad, con los que hayan logrado conectarse, puedan comentarnos un poco acerca de qué creen que se trata Design Thinking, ¿sí? ¿Cuáles las palabras clave, ¿no? Porque hay un espacio para intervenir, las palabras clave, ponen en su celular o donde hayan entrado a menti.com y ponen lo que ustedes creen que está relacionado con Design Thinking. Ojo que nos encontramos en un entorno académico, por consiguiente ninguna respuesta es negativa, no hay un tema como malo, así que estamos aquí en este proceso de desarrollo de conocimiento. Excelente, entonces está enfocado por lo que me dicen a innovación, propuestas creativas, optimización, creatividad. Muy bien, muy bien. Y en realidad están en lo correcto. El Design Thinking es una metodología colaborativa, sumamente importante el tema de colaborativa, para co-crear propuestas innovadoras, ¿sí? Que van a ser desarrolladas a través de una cultura que va a transformar problemas en proyectos, centrándonos en el ser humano, en las características de las personas, que es al final lo más importante, ¿no? Y las personas que aplican esta metodología normalmente son conocidos como Design Thinkers, y pasan de problemas a soluciones a través de proyectos, ¿sí? Estos proyectos deben ser entendidos como el proceso de llevar una idea desde su conceptualización hasta su implementación real. De hecho, algunas empresas o ejemplos de este tipo que implementan Design Thinking es Nintendo. Nintendo realizó justamente el Nintendo Wii con esta metodología. En el caso de Perú, una empresa bastante conocida que aplica la metodología con buenos resultados es el grupo Intercorp, para la mayoría de sus unidades de negocio. Y aquí está relacionado con el tema un elemento clave que hay que conversar es acerca del group think, ¿sí? Este pensamiento grupal, este pensamiento colectivo que tenemos como sociedad, como personas. Y aquí tenemos que mencionar que existe un elemento normalizado de eliminar la creatividad de la gente, ¿no? Porque nosotros tratamos de hacer toda una normalización del conocimiento y del comportamiento, etcétera, y eso muchas veces corta la creatividad. Entonces, en este tipo de corte de creatividad, el Design Thinking es clave,
porque justamente esta metodología va a estar enfocada en liberar la creatividad y convertir estas necesidades que se identifican en el público objetivo, en el mercado, como oferta demandada, ¿no? Entonces justamente aquí es encontrar todos estos elementos o todas estas características de la realidad del mercado y poder unirlas y entrelazarlas entre sí para poder tener como resultado una oferta que haga sentido en el mercado. Entonces, aquí tenemos que poner a la gente primero. Ese es uno de los elementos clave de Design Thinking. ¿Y cómo es que ponemos a la gente primero? Muy bien, aquí tenemos varias, estamos de acuerdo con el tema que es innovación, propuestas creativas, diseño consciente. Muy bien. No necesariamente el Design Thinking va a estar relacionado con un diseño consciente. No, sí, es un diseño consciente relacionado a qué es lo que necesita el mercado. Entonces sí está relacionado con diseño consciente. Imaginación, optimizar, excelente. Muchas gracias a todos por su participación. Para los que recién se conecten, ingresen por favor a menti.com con el código que se encuentra en la parte superior de la pantalla para que puedan intervenir. Entonces, como está centrado en las personas, me gustaría que por favor ustedes me comenten un poco acerca de ustedes, ¿no? Porque estamos en plena era de transformación digital y usamos la tecnología a nuestro favor. Y me gustaría saber un poco cuál es el público con el que contamos en esta ocasión. Excelente. ¿Bien? Esto es esta herramienta es bastante potente porque permite que podamos obtener los insights y las características de las personas que se encuentran al otro lado de la pantalla y que ustedes puedan formar parte de este proceso. Excelente. Entonces vemos acá que el grupo más grande de gente está centrada entre los 31 y 50 años. Muy bien. Yo tengo 34 años, por si acaso, por si es que... me da curiosidad. Excelente. Entonces, aquí el foco es entender qué es lo que estamos, o sea, cómo es que, o sea, a qué público objetivo nos estamos dirigiendo, ¿no? O sea, estamos hablando de personas probablemente en el rubro de los empaques flexibles, por lo tanto, va a ser bastante interesante lo que podemos desarrollar desde aquí. Y aquí la curiosidad está en, me conecto desde, pueden poner el distrito, o pueden poner la ciudad, o el país desde donde se conectan, para que podamos armar muy bien, que Colombia, Estados Unidos, excelente, Guatemala, Santiago de Chile, qué increíble, tenemos un grupo bastante interesante un grupo bastante grande de Lima. Este es un mapa una web de palabras que va a facilitar justamente entender, o sea, las palabras mientras más grandes sean, va a ser más personas las que están conectadas de estos distintos puntos. Excelente. Sumamente variado el público de hoy. Qué chévere. Me alegra mucho. Saludos a todos en Venezuela, en Guatemala, en Quito, Caracas, Lima, Colombia, desde Lurín, excelente, Buenos Aires, Costa Rica, México. Me alegra mucho que estén conectados aquí, que nos estén acompañando cuando empecemos entendiendo. Perfecto. Entonces, y que desde el nivel básico, ¿qué idiomas hablan? Básico, no hay ningún problema si es que no es más de intermedio, como para poder entender, para sondear un poco qué es lo que conoce el mercado. Yo hablo español e inglés, y en el caso anterior me estoy conectando desde Lima, desde Surco específicamente. Y acá bastante gente bilingüe, algunos trilingües, chévere, en español, excelente. Muy bien. Perfecto. Y sus dos estilos de música favoritos. Para los que recién se conectan, pueden ingresar a menti.com con el código que se encuentra en la parte superior de la pantalla, 9130-419. Entender un poco, salsa predominante. Eso sí es una sorpresa. Nunca había tenido un grupo de países tan variado. Ahí está, rock salsa. Normalmente la salsa es la que se impone, interesante que se repita esta dinámica en este momento. Yo personalmente escucho en verdad bastante variado, pero rock, salsa también, baladas, ska, jazz, o música clásica también. Predominantemente rock y salsa, interesante.
pop, rock, salsa, disco, dance, reggaetón también, MPB, ese sí no lo conozco, tango, ese debe ser de Buenos Aires, qué chévere, llanera, vallenato, qué bonito es el vallenato, excelente. Y hoy, ¿por qué les he hecho estas preguntas? Si yo no hubiera preguntado esto, no hubiera habido forma de que me enterara qué clase de detalles o temas están al otro lado de la pantalla. Entonces, justamente este tipo de detalles de entender a las personas está relacionado con Design Thinking. Y esto implica empatía. Y dices, pero empatía, ¿pero por qué es tan importante la empatía? Bueno, porque la única forma de trasladar, o sea, de convertir estas observaciones en insights y luego estos insights en productos y estos en productos o servicios que mejoren vidas, es justamente explorando las características de las personas, en encontrar estas verdades ocultas y además de esto, tener la predisposición para tener un entendimiento emocional del otro. Y Design Thinking brinda distintas herramientas que van a facilitar este proceso. Justamente este proceso de reconocer y comprender los sentimientos y las actitudes en un momento determinado en nuestro público objetivo para poder conectar con facilidad y poder facilitar el proceso en el que se encuentra, entre justamente hacer la conexión entre la empresa y el mercado y nuestro público objetivo. Y esto vamos a lograrlo a través de la observación, ¿no? Justamente el detalle va a estar en que vamos a entender lo que las personas hacen y no dicen, lo que normalmente no entienden, quizás ni siquiera saben por qué lo hacen, pero lo hacen. Y de hecho aquí les comento o les pregunto, pueden participar también con el chat, ¿cuánto creen que es el porcentaje de conciencia que normalmente tienen las personas? ¿Cuál es el porcentaje de conciencia que normalmente tienen las personas? A ver si me pueden dar un porcentaje. Muchas gracias, Ángela, por el MPB, Música Popular Brasilera. Muchas gracias, no sabía. Qué gusto. Muy bajo, muy bien, Said, es muy bajo. Pero ¿qué porcentaje más o menos se imaginan? Si es que es un porcentaje de conciencia bajo. Menos, Wendy. Gracias, Gabriela, Wendy. Es el 5% de conciencia, y Anil estuvo cerca, 5% del nivel de conciencia que normalmente tienen las personas. Y en cuanto a las decisiones, normalmente las personas toman decisiones racionales o irracionales. La lógica inmediata nos diría que son decisiones racionales, porque nosotros los seres humanos somos personas racionales, ¿correcto? Pero no, las decisiones... la mayoría de personas toman decisiones emocionales, y esto está relacionado con el lado derecho del cerebro, donde procesamos las emociones, y donde también está relacionado el tema de todo lo que está relacionado con la creatividad. Y las decisiones racionales corresponden al 15% en promedio, al 15% de estas decisiones. Entonces, por eso es que es tan importante que entender los insights o estos elementos, estas verdades ocultas, estos actos involuntarios que van a mostrar las pistas acerca de las necesidades insatisfechas de nuestros usuarios. Porque en un entorno en el que muchas de las cosas son inconscientes, irracionales, y con una sociedad sobrecomunicada en la que contamos con mucha información, constantemente estamos bombardeados con información, entonces se hace sumamente relevante poder conectar, ¿no?, con nuestro público objetivo, pero no desde la razón, sino desde la emoción, al menos con las personas que van a consumir los productos. Eso no significa que vamos a dejar la razón de lado, ojo, pero al momento de comunicarnos con ellos tenemos que tener este elemento clave, ¿sí? Esto es súper importante. Entonces, ¿cuál es la cultura esperada que está relacionada con este tema? Bueno, para tener una buena idea, primero debes tener muchas ideas, decía el premio Nobel Linus Pauling. Y en este caso, en el Design Thinking, existen dos tipos de fases o de etapas en las que pasa el proceso. Después les vamos a explicar exactamente cuáles son las etapas, pero una va a ser la fase divergente, en la que se van a desarrollar elementos justamente de creación de ideas y de elementos nuevos, y una fase convergente que va a ser analizar estas opciones, elegir, eliminar algunas alternativas y tomar decisiones. Es que justamente la etapa mucho más racional, ¿no?
Y la perspectiva del design thinking es interesante. ¿Por qué? Porque va a tener el mix entre el pensamiento analítico y el pensamiento intuitivo. ¿Por qué? Normalmente el pensamiento analítico está centrado 100% en la fiabilidad, ¿no? ¿Aquí? Y en el caso del pensamiento intuitivo, que simplemente nos dejamos llevar por los instintos, y que justamente está el tema de validez, ¿no? De la validación o sea, como el sentimiento, el feeling, ¿sí? Está por el lado de la intuición. El design thinking combina de una forma bastante interesante ambas perspectivas, y esto facilita que, o sea, justamente mencionar que cuando las personas hablen de innovación en esta década, realmente se refieren a hablar del diseño, del proceso de diseño. Y esta información la podrán revisar con más detenimiento luego, pero aquí vamos a comparar, ¿no? En este libro comparan un poco acerca de cuál es la diferencia entre una investigación de mercado convencional, que está enfocado más en elementos cuantitativos, en data más dura, ¿no? Porque dices, no, pero ¿yo qué hago con elementos como el design thinking? A veces es mucha intuición. Y yo, no necesariamente es mucha intuición. Hay herramientas justamente para poder aterrizar estos detalles. Sí está basado en elementos cualitativos, sí está basado en elementos, en grupos de personas mucho más pequeños, pero aquí estamos centrados en la calidad de la información, ¿no? O sea, nos vamos a centrar primero en entender a nuestro público objetivo y en entender justamente a un nivel de calidad superior los elementos clave de por qué es que toman las decisiones que toman o se comportan como es que se comportan. Y al final de la aplicación de esta metodología, que luego les vamos a comentar los pasos, ¿qué es lo que se espera lograr? Con el design thinking convencional, lo que se espera es que nosotros iniciemos con qué es lo que necesita o desea el ser humano. Y acá es donde entra la parte clave de todos ustedes, es qué es tecnológicamente factible, o sea, qué es lo que se puede hacer con la tecnología existente. Y si no existe, bueno, ¿qué tecnología existe como para poder desarrollar lo que estamos tratando de plantear? Luego, que sea viable como negocio. Pero uno de los elementos clave que tenemos que tener en cuenta más en esta época es justamente la sostenibilidad, que haya un equilibrio no solamente en lo deseable, lo factible y lo viable, sino lo sostenible. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante este punto? Porque, a ver, yo les pregunto, nosotros hemos hecho la dinámica de desde dónde nos conectamos, ¿no? Pero todos estos puntos, estos puntos de la Tierra en los que ustedes se conectan gracias a la tecnología, están dentro de un solo planeta, el planeta Tierra. Y es el único planeta con el que contamos para poder subsistir y vivir. Sé que tenemos planes de ir a Marte, sé que tenemos planes de volver a la Luna, pero la realidad es que si no cuidamos el entorno en el que nos encontramos actualmente, hay muchas personas que dicen que para el 2030, y otras que para el 2050, las condiciones no van a ser favorables para la vida, si es que seguimos al ritmo que seguimos. Entonces, cada vez es más relevante que este punto sea realmente tomado conciencia por todos nosotros. Entonces aquí les pregunto para ustedes, ¿qué significa para ustedes un empaque sostenible? Dicen, bueno para el ambiente, amigable ambientalmente, exacto, amigable con la tierra, contribuir amigable. Y de hecho, aquí yo les comento algunos datos clave para el mercado americano, o sea, que fue evaluado por Amcor en su momento, pero de Norteamérica en 2020, es que el 79% de consumidores estaba a favor de contar con empaques sostenibles. 79% es bastante alto. El 77% pensaba que los empaques compostables son mejores para el medio ambiente. Y no necesariamente, porque los empaques compostables, a pesar de que sí son positivos en términos de degradación, estos van a poder degradarse en unas condiciones específicas en el mercado y en el ambiente. Entonces, igual tenemos que hacer un procesamiento de la basura, no es que simplemente lo dejas tirado y ya está, ¿no? Y que hay un foco bastante grande en el tema de que sean reciclables. Excelente, eso está bastante positivo. Y otro grupo interesante de gente, el 52% de personas, es que está dispuesto a devolver el empaque
para que pueda ser reciclado. Entonces, el reciclaje, efectivamente, es uno de los puntos más importantes en este aspecto. Y entonces, ¿cuáles son las etapas del Design Thinking y por qué es que es relevante en este proceso de desarrollo de nuevos productos, de nuevos procesos? Bueno, las etapas son tres. Si uno busca Design Thinking en Internet, probablemente identifique 5 pasos, pero esto fue actualizado en el 2011 por los mismos creadores de la herramienta y lo simplificaron un poco. Pasamos a 3 pasos en los que se enfoca en inspiración, ideación e implementación. Y estos pasos no van a poder ser implementados de una forma adecuada y correcta si es que no ponemos en práctica dentro de la cultura organizacional y dentro de los elementos clave que tenemos en el mercado o justamente en la empresa en la que estamos, en las que nosotros nos encontramos, son estos 7 reglas clave. Primero, la empatía, que la hemos revisado un poco con mayor detalle al inicio. Luego, abrazar la ambigüedad, o sea, estar conscientes de que hay una infinita cantidad de posibilidades, ¿no? Dices, si hay alguna variación por aquí, puede salir, o sea, muchas cosas diferentes, sí, pero hay que estar cómodos y tranquilos con eso. Como dices, no sabemos qué va a pasar con esta coyuntura, con esta etapa en la que nos encontramos viviendo, ¿no? De COVID, dices, sí, pero bueno, hay que ser conscientes de que en realidad el futuro siempre ha sido incierto. ¿Okay? Luego está la confianza creativa. ¿Y qué implica la confianza creativa? Que tener la capacidad de poder confiar en que tenemos instalado en nuestro cerebro este lado derecho del cerebro que está justamente el que alberga toda esta creatividad. Dice, pero no, yo soy negado para el desarrollo de nuevos proyectos de temas totalmente diferentes, no me gusta. Yo, sí, pero por el simple hecho de tener, ¿no?, el cerebro en nuestras cabezas, tenemos la capacidad creativa. Y es un músculo que se puede ir trabajando, ¿no? Como cualquier otro, el cuerpo, como cuando hacemos ejercicio, al principio puede doler un poco, sí. Que tener la capacidad de crear y de desarrollar es fácil, no necesariamente, pero se puede entrenar. Luego, el cuarto punto es hacer las cosas. ¿Esto qué implica? Que realmente nosotros desarrollemos o planteemos, realmente desarrollemos lo que estamos planteando. Hagamos pequeños pilotos, hagamos desarrollos sectorizados que puedan servir para aprender, porque ese justamente es el punto, ¿no? Aprender en el camino. El otro elemento clave es el optimista. Y este optimismo no significa que sea un positivismo absoluto y ciego, no. Implica que estemos optimistas, porque cuando nosotros procesamos la realidad, lo procesamos con unos lentes, y estos lentes se llaman las emociones. Y estas emociones van a cambiar justamente nuestra percepción de las cosas. Y una perspectiva optimista va a ayudar a encontrar soluciones con mayor facilidad y mayor rapidez. Y aprender del fracaso. O sea, la gente le da mucho miedo a la palabra fracaso, pero en este caso no estamos hablando de fracaso de quebrar las empresas o de tener como problemas sumamente como importantes, no. Estamos hablando aquí de si es que estas pruebas no llevan a buen camino, no hay problema. Hay que entender y aprender de lo que estemos desarrollando. Y aplicar esta palabra que bueno, si no están en el entorno que se usa mucho en el entorno de emprendimiento, es iterar, que justamente es hacer los cambios y adaptaciones necesarias para que funcione, para que justamente se ajuste a las necesidades y a los requerimientos del mercado. Pero para que la iteración no sea eterna, porque nadie tiene recursos ilimitados, entramos a las etapas y las herramientas que utiliza el Design Thinking. En la primera etapa de inspiración, el objetivo principal va a ser volvernos expertos en la problemática seleccionada. O sea, justamente es entender, ¿no?, qué es lo que se repite constantemente en esta imagen. El cuerno, ¿no?, vemos que este rinoceronte está dibujando una realidad y repite constantemente, ¿no?, algunos elementos, pues dices, ¿qué pasa con estas imágenes que estamos observando? ¿Cuál es el problema o lo que vemos? O sea, ¿cuál es la tendencia que vemos en el rinoceronte? Pinta la realidad y la pinta siempre con este cuerno. Y este cuerno justamente va a representar los insights o estos elementos clave, exacto, la perspectiva del consumidor.
porque no vamos a diseñar para nosotros. Ojo, dice, no, pero a mí no me gusta lo que estamos desarrollando. Pero, hey, ojo, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que cumplir con la expectativa de nuestro público objetivo. Y para poder hacer esto, contamos con múltiples herramientas, ¿no? Entre las herramientas que tenemos es, aparte de definir el reto de la problemática, los objetivos, la motivación que podamos desarrollarnos, y estar alineados a los objetivos de desarrollo de la ONU, es entrar en esta investigación creativa, de desarrollar entrevistas a profundidad, observación etnográfica o registros fotográficos del contexto para poder entender justamente a qué nos estamos enfrentando. Con esta información vamos a ser capaces de plantear los perfiles esperados, o sea, los personajes a los cuales vamos a desarrollarle las soluciones para los que estamos, para las cuales estamos haciendo este esfuerzo de colaboración o de aprendizaje. El mapa empatía, que va a ayudar a visibilizar, ¿no?, en un documento bastante sencillo, en una sola página, todos los detalles y elementos internos que van a mover justamente las decisiones de las personas. El árbol de problemas, que nos va a ayudar como a entender los elementos de causa-efecto dentro de la problemática, dentro de los temas que estamos analizando, para poder también tener claro, o sea, cuáles van a ser las causas raíces que tenemos que resolver y para no tampoco desviarnos en el camino. Y el mapa de trayectoria, que va a servir para entender la vida de los usuarios, puede ser en un contexto específico determinado, o puede ser en un día completo, o puede ser a lo largo de la semana, pero las distintas etapas y experiencias que pase a lo largo del proceso, el mapa de trayectoria va a ser clave para poder entender justamente la interacción que tengan con el producto, o en todo caso con los elementos que estamos analizando, ¿sí? Luego, en la etapa... Luego, antes de pasar a la segunda etapa, ¿cómo es que incluimos la sostenibilidad en este proceso? Bueno, primero tenemos que incluir una perspectiva que incluye los objetivos de desarrollo sostenible, como bien había comentado. En este caso, todos estamos aquí, estaríamos alineados al punto 12 de producción y consumo responsables, y a una industria, innovación e infraestructura que ayude justamente a mantener esta perspectiva sostenible que sea positiva para todos, ¿no? En el caso de la segunda etapa, y una vez que estamos alineados y que tenemos todos estos elementos claves que hemos acumulado de información relacionada a nuestro público objetivo, a nuestro mercado, el gran objetivo va a ser identificar oportunidades de diseño y plantear posibles soluciones. En este caso, las herramientas con las que vamos a contar va a ser, bueno, primero aterrizar bien el enfoque del problema, ¿no? Porque una vez que ya hemos acumulado información, podemos incluso replantear la problemática, porque nos podemos dar cuenta de que en realidad lo que nosotros pensábamos que era lo que la gente realmente necesitaba, no era lo que realmente, no era la causa raíz de esta problemática. Entonces tenemos que setear los elementos con preguntas de tipo ¿cómo podríamos? Y esto va a facilitar desarrollar un brainstorming que esté mucho más enfocado y que realmente pueda tener, o sea, la capacidad de resolver lo que estamos planteando. Pero vamos a sacar muchas ideas, y para esto vamos a tener que implementar una clasificación y selección de ideas para que con esta información complementada con elementos clave de marketing, que yo normalmente los llamo como los 9 poderes del marketing, que es justamente identificar, ¿no? Desde la perspectiva del usuario, ojo, pero en este caso hacia el usuario, pero desde la perspectiva de la organización, el tema del producto, precio, la plaza, que no va a ser una plaza, o sea, la plaza simplemente como elemento clave de interacción, sino como los puntos de contacto que tendremos con el consumidor. La promoción, que no va a ser el tema de las ofertas que vamos a desarrollar, sino justamente cómo va a ser la comunicación que vamos a tener con el consumidor. Está la productividad, que justamente es clave para poder cumplir con todos los elementos y las características clave del mercado, de productividad y calidad, que realmente van de la mano. El tema de los procesos, qué procesos internos van a ser clave dentro de la organización para poder cumplir con esta propuesta que queremos desarrollar, ¿no?
la tecnología también va a ser bastante relevante. Todo lo que está también relacionado con con el entorno físico, que en este caso es la P, está en el physical environment, ¿no? El entorno físico, que cuáles son las instalaciones que requerimos para poder cumplir con estos elementos clave que estamos desarrollando, ¿no? Finalmente, las personas, pero las personas no como las personas de los personajes, o sea, de nuestro público objetivo, sino las personas que van a estar dentro de la organización, cuáles son los perfiles profesionales que nosotros requerimos como empresa, como organización, para poder cumplir con la propuesta de valor que estamos planteando en el mercado, ¿sí? Y el noveno poder del marketing que debería ser la serendipia, es aprovechar, ¿no? Positivamente esos elementos casi sorpresa, que se vayan encontrando en el camino y que sean utilizados a nuestro favor. El tema de la metodología Scamper, que va justamente a facilitar la adaptación de lo que habíamos estado planteando, y luego los 10 aspectos clave de la innovación frugal, que los vamos a comentar más adelante. ¿Sí? Ya, entonces aquí hablamos acerca de la innovación frugal. ¿Y por qué incluyo el tema de la innovación frugal? ¿Por qué? Porque estamos hablando de sostenibilidad. Y la innovación frugal está enfocada justamente en desarrollar proyectos que tengan soluciones de mayor impacto, que utilicen la menor cantidad posible de recursos, enfocada en la mayor cantidad de personas posible. O sea, para muchos. Con las perspectivas que esto conlleve, ¿no? Normalmente esto va a estar desarrollado como para que podamos incluir desde nuestra perspectiva o sea, el diseño de soluciones relacionadas a lo que normalmente conocemos como la base de la pirámide, que es justamente para elementos masivos, ¿no? Para poder solucionar con el menor presupuesto posible a más personas. Y esto va a tener un triple impacto, ese es justamente el foco, en que tenga un impacto económico, ambiental y social. Y esto va a estar implementado en la segunda etapa de Design Thinking, incluyendo los 10 aspectos relevantes de innovación frugal. Estos fueron desarrollados en Estados Unidos, en una universidad allá, y justamente basado en todos los elementos de innovación que se percibían en países como la India, como Brasil, los que pudieron obtener toda esta información, analizarla e identificar cuáles son los elementos que son definitivamente relevantes para que podamos llamar a esta innovación como frugal. ¿Todos estos elementos deben ser incluidos en la innovación? No. Esto va a ser bastante, o sea, va a ser relativo y va a depender mucho del mercado, del contexto específico en el que nos encontremos. Pero justamente va a tener el foco en el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las personas, la prosperidad, la paz, las alianzas estratégicas y sobre todo el planeta. Entonces, en este proceso de creación, cuando nosotros incluimos los 10 aspectos relevantes de la innovación frugal, va a estar enfocado en adaptarnos a mercados con restricción de recursos, porque justamente en estos entornos en los que vemos que no existe necesariamente una capacidad de adquisición bastante como simplificada, ¿no? Sino que va a ser un poco complejo poder alcanzar economías de escala. Entonces, estos elementos van a poder ayudar a entender o a facilitar qué estrategias podemos utilizar para poder llegar a más personas. Una vez que ya hemos terminado de conceptualizar este proceso y hemos tratado de justamente plantear una propuesta que incluya todos estos elementos de los cuales hemos estado conversando, vamos a entrar a la fase de implementación. Y en esta fase de implementación, el gran objetivo va a ser identificar todas las mejoras que se van a poder desarrollar para maximizar el impacto y, de ser necesario, reiniciar el proceso. Y en el caso de la etapa de reinicio, justamente la etapa de implementación en la que vamos a experimentar y evolucionar en el camino, vamos a plantear la primera propuesta de solución, que fue resultado justamente la segunda etapa, la validación con el público objetivo a través de entrevistas de profundidad, y esta información va a ser adaptada y acomodada y sintetizada
en la malla feedback, en la malla receptora de información, que va a servir de base para justamente poder tener en un solo documento todos los elementos clave que hemos podido identificar en este proceso. ¿Por qué? Porque esto va a servir para justamente plantear mejoras y desarrollar una propuesta de solución final que finalmente pueda ser implementada en el mercado a mayor escala, ¿no? Este pequeño piloto o prototipos van a servir, o sea, luego de ser validados con toda esta información, van a poder implementarse. Luego identificamos los indicadores clave que nos van a servir para poder hacerle el seguimiento correspondiente. Y finalmente, que tengamos en cuenta el storytelling o sea, cuál va a ser la comunicación para el usuario, para que justamente pueda tener, o sea, pueda enterarse de estos cambios, de estos esfuerzos, ¿no? de las empresas para tener productos más sostenibles. Y el pitch de alto impacto que va a servir para poder obtener o sea, socios estratégicos en el proceso, en el camino para unir fuerzas, o en todo caso lograr inversionistas que nos ayuden justamente a llevar a cabo este proceso, este proyecto, ¿no? Entonces, este máximo impacto posible, la idea es que se pueda complementar, o sea, que pueda tener como resultado este modelo de negocio sostenible. Y justamente el desarrollo de propuestas de solución, o sea, logrando este máximo impacto posible, nos va a facilitar un poco el proceso de desarrollo de estos elementos. Entonces, aquí les hago una consulta también adicional como para que ustedes puedan primero recordar un poco los elementos clave del proceso de diseño, que es justamente lo que esperamos obtener luego de todo este esfuerzo de identificación de oportunidades e implementación de oportunidades de mejora. O sea, para ustedes, ¿cuáles son o sea, para que ustedes puedan valorar qué elementos son considerados más importantes en este proceso? La necesidad humana, el tema de factibilidad tecnológica, la viabilidad económica y la sostenibilidad. Entonces ustedes pueden en este momento interactuar y poder decir, excelente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todos estamos de acuerdo que aquí la sostenibilidad es bastante relevante. La necesidad humana también es muy, muy importante porque justamente si es que no tenemos una interpretación clara de qué es lo que necesita nuestro público objetivo, podemos nosotros implementar detalles que no van a ser valorados por ellos y por consiguiente no vamos a tener resultados positivos. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, aquí está relacionado con el tema del mismo concepto de innovación, ¿no? Porque muchas personas hablan de innovación, pero ojo, la innovación, si no incluye la perspectiva del consumidor, se va a quedar simplemente en creatividad, en ideas creativas, en elementos que, o sea, si es que estos elementos distintos o diferenciadores o elementos diferentes no tienen valor para nuestro público objetivo, no es innovación, solamente es creatividad. ¿Ok? Muy bien. Y en el caso de todo lo que está relacionado con los empaques, aquí el gran punto, ¿no? Es entender o sea, poder lograr a través de este proceso, encontrar este elemento o sea, esta paradoja del empaque, ¿no? En el que no debe ser un producto, o sea, en el que se genera demasiados procesos, o sea, demasiado desperdicio, y en el que tampoco hay o sea, demasiado como empaque, ¿no? Que no esté sobreempacado. Luego, en la parte de aquí, debería ser como el mínimo impacto posible que podría desarrollar estos elementos, ¿sí? Y en la parte superior empieza a ser como el tema del impacto ambiental. Entonces, o sea, siempre va a haber un impacto, o sea, si es que nosotros desarrollamos el tema del empaque, va a haber un impacto, ¿no? Siempre va a haber un impacto, pero la idea es justamente minimizarlo, y eso que pueda ser entendido por los consumidores, y que en verdad es realmente apreciado por los consumidores, para que puedan tener una diferenciación
que ayude a poder competir en el mercado, ¿no? Entonces, no tenemos que hacer un empaque que esté, o sea, que no tenga el diseño apropiado y tampoco que esté sobrediseñado, o sea, que ya sea demasiado como ostentoso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo más importante es el contenido, ¿no? De los productos que nosotros estamos desarrollando. Y es súper importante tener claro que hay que cumplir con el objetivo principal para el cual fue desarrollado el empaque, ¿no? Que es extender la vida útil del producto. Si no cumplimos con este elemento, entonces de nada servirá que hayan cambios o mejoras en este planteamiento. Y aquí vamos a entrar a algunos ejemplos, ¿ok? Los videos los van a poder revisar cuando reciban las diapositivas, pero por ejemplo aquí Grolsch tuvo un six-pack, o sea, reinventado, que no utiliza nada de plástico, que esto está en base a cartón. Esto está desarrollado en base a cartón, y es un six-pack, ¿no? Que ha eliminado el plástico y esto fue desarrollado por el mercado europeo, disculpen el avión, fue desarrollado por el mercado europeo, y en este proceso de innovación llegaron a esta solución bastante interesante. Crystal de Coca-Cola Company ya cuenta con una botella 100% de PET reciclado, ¿no? Eso es un avance bastante interesante que puedan recibir, que puedan poder revisar con distintos elementos. Digo, ojo que en este caso los ejemplos son de empaques sostenibles, no necesariamente de empaques que estén relacionados con design thinking. No necesariamente esto ha sido, o sea, no necesariamente han usado el proceso de implementación de design thinking para poder plantear estas soluciones, ojo. Pero definitivamente va a ayudar a facilitar justamente el éxito de los resultados que estamos teniendo en el mercado, ¿no? En otro caso, Kleenex, ¿no? Eliminó la apertura plástica en las cajas de pañitos justamente para que se facilite el reciclaje. Porque estamos aquí en una tendencia bastante grande de desarrollar productos que tengan un solo material, un solo tipo de material, para que puedan ser mucho más sencillos de reciclar, justamente coincidiendo con lo que ustedes estaban comentando inicialmente. El otro punto que también es bastante importante y que justamente está dentro de las metas para el 2025, que se lo voy a mostrar más adelante. Este es otro ejemplo de Mondi Grunberg en Austria, ¿no? que cambiaron el empaque de tomates por estos productos de 100%, o sea, de base de material 100% reciclado, con productos base a cartón, que incluso ayuda a proteger el material. Y claro, en este caso se puede ver comprometido el tiempo de vida por el contacto directo con el oxígeno. Pero al parecer los consumidores están dispuestos justamente a que el producto pueda durar menos en los estantes, pero para que vean el nivel de valoración que hay en este punto, ¿no? Cada vez es más relevante. En otro caso va a ser el tema del reuso, ¿no? Que puedan ser reusables. Esto es bastante importante. La Bouche Rouge, ¿no? Es una marca exclusiva de belleza que justamente ha desarrollado este portafolio ecológico. Esta marca tiene 0 plástico en todos sus elementos. No existe, no utiliza plástico para nada. Digo, y estos productos son bastante como distintos y diferenciados, ¿no? El material que utilizan acá es de fibra en base biológico, y aquí tienen también unos elementos o sea, esto es vidrio, en este caso parece escuarina o cuero. Entonces, es refiliable, o sea, lo puedes volver a llenar. Ese es el concepto. Herbert, ¿no? Que pasó del envase de vidrio a este pouch flexible, ¿no? Que tiene elementos mucho más amigables para el mismo bebé, que puedan, o sea, servir como, o sea, que facilite el consumo, e incluso que disminuye el riesgo de rotura y que disminuye también la huella de carbono en el proceso. En el caso de Nestlé Global, ¿no? También como otro grupo importante de empresas, para el 2025, todos sus empaques van a ser reciclables o reusables. Entonces estamos ante un cambio bastante importante en todo este proceso, ¿no? Amcor, por ejemplo, tiene una cartera de productos sostenibles bastante interesante, ¿no? Que justamente está enfocado en el tema de productos compostables, reusables, reciclables, en base a materiales
biológicos, ¿sí? En el tema de tener o sea, los recursos que sean o sea, que tengan certificaciones o sea, si es que es papel, que sean productos certificados, ¿no? Que puedan ser en base a materiales totalmente reciclados, o que disminuyan la huella de carbono finalmente, ¿no? Y adicionalmente han implementado todo un análisis para justamente evaluar las alternativas que está certificado por Carbon Label, ¿no? Que ayuda, o sea, que es una empresa externa, ¿no? Que les va a ayudar justamente a tomar las decisiones a los clientes en este proceso de desarrollo, ¿no? Y es tan interesante este tema tan relevante que IKEA, por ejemplo, ¿no? IKEA ha puesto, ¿no? En este proceso de conciencia, de generar conciencia de la contaminación del plástico en los océanos, que ha desarrollado estos elementos como para poder generar cada vez o sea, para que ya la gente deje de utilizar productos que puedan dañar el medio ambiente o que al menos generen un impacto tan fuerte como, ¿no? como las campañas también que se desarrollaron para desaparecer las cañitas en general del mundo. Entonces las adaptaciones y los procesos son totalmente posibles, y si es que vamos a desarrollar cambios, es súper importante que tengamos la perspectiva del consumidor. Por eso es que es tan importante el tema de este elemento. Nosotros, como en la Jato del Gato, tenemos un producto que es reusable. Nosotros el producto que planteamos es ¿no? Que también es ecológico, pero el empaque, para que no simplemente sea considerado como basura, tenemos unos elementos, ¿no? Que están prepicados, y de esta forma la caja también se convierte nuevamente en una caja para gatos, ¿no? Esto fue lanzado en el 2018, si no recuerdo. Y en el caso de Samsung, hace no mucho, desarrolló las cajas con un prepicado que se conviertan en casas para gatos, ¿no? No en rascadores, pero en casas para gatos, que justamente le pueda dar una segunda vida útil, y que esto sea bastante positivo para el mercado. Entonces, con esto cerramos un poco los ejemplos. Aquí al final de la presentación se les brindan múltiples links para que ustedes puedan entender o identificar cuáles son las organizaciones clave que están enfocadas en sacar, en transformar la industria para que sea mucho menos nociva para el medio ambiente, y de esta manera podamos extender o sea, justamente la calidad de vida de todos nosotros. Entonces ahora, Alejandro, pasamos a algunas preguntas que tenga el público, porque todavía tenemos tiempo, y por favor, si tienen alguna consulta específica relacionada a la metodología o algún tema que no haya quedado claro, queda atento. Perfecto, Cristian, así es. Muy interesante la plática que nos has compartido en la tarde de hoy. Cómo podemos aplicar una técnica o metodología de innovación al desarrollo o al diseño de empaques sostenibles, que es, como tú bien dices, de bastante relevancia al día de hoy, ¿no? Aquí Said Montelongo te consulta si tienes algunos ejemplos de envases que habían usado la tecnología de Design Thinking para el desarrollo de los empaques. No he llegado a ese nivel o sea, no podría confirmar con total certeza que una empresa haya pasado por este proceso específicamente como o sea, en el desarrollo de los empaques, pero o sea, no es que, o sea, igual quizá algunas sin saberlo lo implementan, ¿no? Lo que pasa es que lo que va a facilitar el Design Thinking va a hacer que tenga un orden creativo mucho más sencillo, y que tengan un enfoque bastante claro, ¿no? O sea, la idea es que justamente estos cambios en el mercado puedan, o sea, llevarse la mano con los insights del consumidor, con lo que realmente se necesita, con considerar la tecnología, y dices, sí, pero podría implementarlo sin hacer uso de Design Thinking. Digo, sí, pero quizá la probabilidad de que tengas un empaque que no necesariamente sea positivo para tu público objetivo, de repente también eso va a ser un riesgo un poco más alto, ¿no? Porque si no tienes información del mercado y estás como diseñando a ciegas, ¿no?
no necesariamente vas a llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, esto es disminuir el riesgo de fracaso en el proceso. Para eso está. Correcto. El mismo Said te hace una consulta sobre una empresa en particular. No sé si la conoces o no sé si Said al menos nos pudiese compartir un sitio web o para poder visualizar a qué se refiere. Él te dice, la empresa de Loop usa este concepto o metodología. No sé si la conoces, Cristian, como para saber No, no, o proponer si no, ellos pueden utilizar esta metodología. no conocía la empresa. Muchas gracias por el dato, pero podríamos como revisarlo como más a detalle como para poder entender también qué herramientas específicas están utilizando, porque ojo, aquí en el caso de la metodología no necesariamente, o sea, no tenemos que utilizar absolutamente todas las herramientas que he nombrado. Yo he hecho como un resumen de un poco de cómo es la estructura o los elementos que se han implementado o que he ayudado a implementar en algunos talleres o en algunos procesos en CETIC Uni, ¿no? Y que al final han tenido como resultado en 6 semanas, ¿no? Teniendo una interacción con mis estudiantes de 5 horas en la semana, además de las consultas a lo largo del tiempo, ¿no? Mientras que ellos iban invirtiendo su tiempo y su esfuerzo en mejorar el proceso, pero no, o sea, tener resultados, de no tener absolutamente ni siquiera producto ni nada, a tener un planteamiento, una conceptualización totalmente aterrizada en 6 semanas es bastante corto. O sea, ¿se podría hacer en menos tiempo? Sí, es cuestión de adaptar. También es más sencillo cuando uno cuenta con todos los elementos tecnológicos, o sea, cuando conoce la tecnología que está disponible, ¿no? Porque por eso les decía, o sea, es necesario que sepamos con qué tecnología contamos como para poder saber o sea, en qué rango de acción podemos desarrollarnos, ¿no? Si no tenemos eso, va a ser mucho más complicado, pero va a empezar en el tema de qué es lo que necesita el usuario, ¿no? Y ya el tema de sostenibilidad es parte de lo que necesita el usuario de por sí. Correcto. Álvaro Rodríguez te felicita, dice interesante propuesta interactuando con el público haciendo Gracias. preguntas y el público respondiendo, ¿no? Con el uso del aplicativo que has Mentimeter. hecho, correcto. Amalia Alarcón creo que da un ejemplo de cómo pudiera ser aplicable este tipo de metodología. Dice, se puede implementar en envases usados de alimentos, o sea, una vez que haya cumplido su ciclo de vida útil, preparados en casa, es decir, tarrinas desechables que pueden ser sostenidos y reciclados. O sea, darle un segundo uso al empaque, ¿no? Que también puede ser promovido por las marcas, ¿no? Una vez que hayas utilizado el empaque para lo que fue diseñado, ¿qué otra aplicación pudiésemos darle a este, ¿no? Y justo de hecho, eso es lo que desarrollamos en la Jato del Gato, ¿no? Uno de los procesos era no queremos tener un impacto o sea, más negativo al ambiente, entonces justamente nosotros o sea, adaptamos la caja con la que viene el producto para darle una segunda vida útil y de hecho para darle un adicional o sea, a nuestro público objetivo, ¿no? Considerando que los gatos son como adictos a las cajas, ¿no? De hecho, la misma fórmula aplicó años después Samsung, ¿no? Y de hecho, justo me había olvidado, pero, por ejemplo, aquí en el mercado, yo he identificado, no necesariamente, no sé si es que utilizaron o no el tema de Design Thinking, que me no sabría decirlo, pero miren el cambio, ¿no? De estos, o sea, pasar un producto de este tipo, ¿no? Que en el mercado, y yo no veo ningún tema que diga nuevo, o sea, acá hay un tema de que no ha sido necesariamente comunicado de forma adecuada, pero ven, o sea, este es un empaque rígido, ¿no? Pero si pueden ver, este empaque es más eco-friendly porque la cantidad de plástico que utiliza para el desarrollo es menor. Entonces aquí disminuye la huella de carbono. Y esto ya hace que sea o sea, que sea más sostenible que su predecesor, ¿no? Entonces, los cambios y las adaptaciones van a depender mucho o sea, de lo que esté dispuesto a invertir de tiempo la empresa para poder justamente adaptarse a estas nuevas tendencias, ¿no? Sí. Correcto. Y el detalle está justamente en facilitar al consumidor esta segunda vida o este uso adicional, ¿no? De los elementos que forman parte de la propuesta de valor de las empresas hacia el mercado. Correcto.
Yanila Rosales te dice o te pregunta, ¿el ecodiseño y el design thinking pueden considerarse como trabajos homólogos o de ser diferentes procesos, cuál sería factible o más factible aplicar? A ver, lo que pasa es que, acá insisto, o sea, no es que o sea, el design thinking como tal, no es que, o sea, el ecodiseño va a ser justamente considerar los elementos que sean, que no sean nocivos para el medio ambiente, ¿ya? Pero eso, insisto, si es que no tenemos los insights o los elementos clave del público objetivo o sea, al cual va a recibir o va a recepcionar el producto, no necesariamente vamos a tener la información suficiente para poder diseñar un producto que realmente se adapte a las necesidades del mercado. Entonces, nosotros podemos tener un producto desde una perspectiva como ¿no? del que desarrolla el envase, lindo y extremadamente ecológico, pero de repente llega a las manos de nuestros usuarios y ni lo entiende ni lo valora. O de repente no ha tenido los elementos como o sea, que ayuden a que entiendan que existe un esfuerzo detrás, ¿no? De poder disminuir esta huella de carbono y que podamos poder justamente ir poco a poco avanzando hacia empaques mucho más sostenibles que estén enfocados en el reciclaje, en el reuso, ¿no? Y quizá en el compostaje. Pero por eso es que justamente en el tema ¿no? del, ¿dónde está? Ahí está, Plastic Pact, ¿no? El Plastic Pact, es que para el 2025 todos los empaques tienen que ser o reciclables o reusables. O sea, no, o sea, en el futuro, en teoría, o sea, de aquí a 5 años, hablar de empaques que tengan características que sean nocivas al medio ambiente va a ser como un insulto, ¿no? Como decir, ¿qué? O sea, no, pero no tienes, ¿cómo es posible que no? Entonces, y es todo un proceso, y hay muchos esfuerzos de distintos, como, ¿no? Distintas marcas que ya están haciendo este esfuerzo y que se nota en el mercado, ¿no? Por eso es que todos los ejemplos que les he dado es para que entiendan que no es una teoría, es una realidad. Y el design thinking facilita a que este proceso de adaptación realmente sea como de la mano con el usuario, ¿no? Dice, pero podría hacer otra cosa o sea, y desarrollarlo con una investigación de mercado tradicional. Y digo, sí, pero el problema con las investigaciones de mercado tradicional, que están más enfocadas en temas cuantitativos, es el tiempo. Entonces, si no tenemos el factor tiempo, o sea, si el factor tiempo es importante y relevante para nosotros, o para todos, entonces va a ser relevante el uso de la metodología para facilitar el proceso y no tener errores en el camino, ¿no? Eso, o sea, y ojo, aquí el tema de los guías, o sea, de las personas que guían el proceso es clave, porque muchas veces cuando o sea, cuando aplicamos la metodología de Design Thinking, si no estamos considerando algunos elementos, como les decía, porque el tema de los 9 poderes del marketing, el tema de la innovación frugal, el tema de los objetivos de desarrollo sostenibles, esos no son elementos normales del design thinking, o sea, normalmente no están considerados. Eso forma parte de autoría propia en realidad y de una tendencia que está cada vez siendo más grande a nivel global. Así es. Said Montero, que comentó hace un momento lo de Loop, ya pasó un link. Es una empresa que pertenece a TerraCycle, es una empresa americana, y Loop en particular, Cristian, se basa en la reutilización, es decir, sustituir componentes de empaques actuales que eran de un solo uso o desechables a hacer un material que se puede recoger, recuperar, rellenar y volver a colocar en el mercado. Un poco como el que pusiste de la marca de cosméticos, ¿no? Que podía ser rellenable, ¿no? Esa es un poco la estrategia que ellos manejan. Aquí Oscar Pérez te indica un caso, ¿no? Dice, se mejoró el empaque de café, que mantiene mejor el producto, pero le quitó la posibilidad al cliente que pudiera detectar el aroma del café. Fracasó. ¿De qué manera Design Thinking analiza el material del empaque en el diseño? O sea, ¿cómo pudiésemos utilizar Design Thinking para mejorar un poco? Sí,
damos un material de empaque flexible que mejora el tiempo de vida del producto, pero le restas atributos, ¿no? Es que justamente eso es lo que comentaba casi antes de que mostrar los ejemplos, y vamos a volver aquí, es que tenemos que tener claro el objetivo principal, ¿no? O sea, ¿por qué es que estamos, o sea, qué funcionalidad para el producto debe ser clave dentro del empaque? O sea, y esto es lo que se entiende cuando vemos el tema de, de lo que estamos esperando, ¿no?, encontrar. O sea, que tengamos un equilibrio entre lo que realmente necesitan nuestros usuarios, ¿no? En este caso, no han considerado lo que decías, el aroma del café. Si no tienes aroma de café, mataste un poco el producto, tal cual, porque justamente es el elemento de diferenciación. Entonces, si es que no existe la tecnología, como dices, ¿no? Si no es factible tecnológicamente, entonces habría que inventar la tecnología. Y con esto habría que juntarnos con empresas de desarrollo de maquinaria, ¿no? Y hacer justamente las evaluaciones y entender cómo es que podemos desarrollar algo que cuente con o sea, que sea sostenible en términos de materiales, pero que pueda o sea, encontrar este punto de que pueda ser desarrollado a mayor escala y así mismo que sea viable en términos de negocio, ¿no? Entonces aquí puede haber un tema de trabajo en conjunto con la empresa que está desarrollando el empaque y la empresa de maquinaria, y ahí vemos el tema de las posibilidades de desarrollo de patentes, de nuevos equipos, etc. Entonces ahí está justamente lo que les decía de la cultura esperada, de la infinidad de posibilidades, ¿no? Pero es un poco la visión de la cultura esperada, ¿no? De entender, o sea, hacia dónde, o sea, cuál es el foco, cuál es el camino, y poder tener un orden también en este proceso, ¿no? Es por eso que justamente el Design Thinking va a facilitar esta perspectiva, ¿no? Porque la idea es que podamos tener, o sea, nunca va a haber un producto perfecto en todos los elementos, porque va a ser un proceso de evolución constante, pero sí, sí tenemos que considerar estos puntos, ¿no? Creo que estás respondiendo ya una última interrogante que vamos a analizar, que te consulta Milagros y te dice, ¿qué insights has recibido para innovar en empaques sostenibles? Que si les puedes brindar algunos ejemplos. Creo que este ejemplo que tomamos de Oscar indica algunos de ellos, ¿no? Pero ¿qué otros Sí, insights podemos bueno, tomar de en hecho, cuenta? o sea, si es que estamos trabajando con cartón, ¿no? Y es un insight que se repite para Samsung, que se repitió en nosotros, bueno, en verdad en la empresa que dirige mi hermana, ¿no? Y que está enfocado en que, o sea, tenemos que entender, o sea, es que lo más importante es entender a quién nos estamos dirigiendo. Si no entendemos a quién nos estamos dirigiendo, eh, va a ser bastante complejo poder diseñar para ellos, ¿no? Por eso es que les decía que la primera etapa va a ser entender la problemática al máximo. Si en el caso de gatos, ¿no? Tienen una adicción instintiva por el cartón, ¿no? Entonces, eso es un elemento interesante que puedas como diseñar. Dices, si tienes empaques y usan mucho cartón o sea, y son grandes, entonces puedes hacer desarrollos como el de Samsung, que las piezas las puedes unir y armas una casa de gato, ¿no? ¿Y qué otras cosas? Bueno, en verdad o sea, va a depender mucho del contexto, del entorno, del tamaño del empaque, de los materiales que se utilizan. Entonces, hay que analizarlo. O sea, lanzar como insights así, ¿no? A diestra y siniestra, no necesariamente va a ser positivo. Pero, por ejemplo, lo que sí también estaba viendo y que es una gran tendencia en el mercado es que como ahora estamos pasando todos a un proceso de compra online, ¿no? Toda la logística online también implica cambios adicionales en el estilo y la forma de empaque que estamos utilizando. Entonces, es súper importante también entender cuál es el canal que vamos a tener para este proyecto. O sea, los empaques que están desarrollados o sea, que han sido pensados para retail, como retail convencional, no van a poder ser los mismos que si es que la estrategia está enfocada 100% en una perspectiva de minorista o sea, por canal digital. ¿Por qué? Por el tema de los movimientos, del transporte, de que se rompa, que se caiga. Entonces, ese tipo de detalles y elementos van a ser claves para que justamente se desarrollen nuevos tipos de empaque que sean distintos, que sean quizá totalmente como CNX, para poder cumplir con esta nueva realidad.
Así es, Eso sí. Cristian. Perfecto. Bueno, entonces los asistentes están comentando si vamos a compartir la presentación, si lo vamos a hacer. Sí. Un correo posterior a este webinar les vamos a enviar la información que Cristian nos ha compartido el día de hoy. Igualmente, como saben, contamos con un canal de YouTube y los videos de este y los demás webinars que realizaremos a lo largo de la semana van a ser colgados allí a partir del día viernes al mediodía. Entonces, sin más, Cristian, queremos agradecerte que nos hayas podido acompañar nuevamente en Empecemos Entendiendo Webinars. Fuiste, como comenté hace un rato, uno de los fundadores, ponentes fundadores de este proyecto y nos hemos reencontrado en este espacio nuevamente. Quería, por favor, si tienes algunas palabras para los participantes, para entonces cerrar esta ponencia. Claro que sí, muchísimas gracias a todos, principalmente a Alejandro por tener esta perspectiva tan interesante. Empezamos entendiendo con ponencias tan relevantes, ¿no? La de ayer estuvo súper interesante, la de mañana va a estar bastante potente. De hecho, tuve el gusto de trabajar con Víctor Segarra y es un profesional aún, ¿no? Entonces estoy totalmente seguro que los nuevos desarrollos que se han planteado en este tema van a ser bastante interesantes. Agradecer a todos por su participación, por su colaboración en la construcción de este webinar, ¿no? Con su participación a través de Mentimeter. Agradecer nuevamente su atención y su tiempo y estamos aquí para servirlos en una próxima oportunidad. Gracias. Perfecto, Cristian. Muchas gracias. Entonces, gracias a todos los asistentes. Los esperamos entonces, como ha invitado Cristian el día de mañana, con la ponencia de Open Group y recubrimientos por extrusión. Entonces, nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias. Gracias, Cristian. Hasta luego. Gracias. Cuídense.